La semilla del diablo. Desde el bautismo de Clodoveo, tanto los pueblos católicos sometidos a jefes arrianos como los obispos católicos de aquellas poblaciones comenzaron a mirar al jefe de los francos como un punto de referencia, como a un posible libertador. Así lo entendió el mismo Clodoveo cuando decía: «Yo no puedo seguir admitiendo que los arrianos ocupen parte de Galia. Marchemos pues contra ellos con la ayuda de Dios, y si nuestros enemigos son vencidos, dominaremos todo el país». Los primeros combates se concretaron en los actuales territorios de Francia, más concretamente en la Galia romana, una de las regiones privilegiadas del imperio. Tras vencer a los burgundios, Clodoveo marchó contra Alarico II, rey de los visigodos. Antes de lanzarse a esta campaña, envió un emisario a la tumba de San Martín de Tours, invocando la protección del santo. Cuando aquel entró en el templo, el sacerdote estaba precisamente entonando una antífona del Salterio: «Tú me ceñiste, Señor, con tu fuerza para la guerra». Esto le pareció altamente revelador. Al llegar a Poitiers, al frente de sus tropas, el mismo Clodoveo vio que una nube de fuego se elevaba de la Basílica de San Hilario y se inclinaba hacia él. La derrota del rey visigodo significó el señorío del rey franco sobre todo el país, es decir, el triunfo del catolicismo desde Bélgica hasta los Pirineos. Luego Clodoveo sometió a los alamanes, que le amenazaban por detrás, enseñoreando la mayor parte de la Suiza actual. Como podemos ver, el rey de los francos se iba pergeñando como el iniciador de la restauración del occidente bajo la égida espiritual de la Iglesia. Pronto pareció instalarse en París, eligiéndola como su capital cuando Lutecia no era sino una pequeñísima ciudad. Quizás la prefirió porque había sido residencia imperial y luego lugar de descanso del emperador Juliano. Entonces aconteció algo muy extraño. Anastasio, emperador de Oriente, que era el único que llevaba la diadema desde que el cargo imperial había expirado en Occidente, le honró a Clodoveo de una manera excepcional, dándole el título de cónsul, lo que no pudo dejar de impresionar vivamente al mundo bárbaro. Era este el primer contacto entre francos y bizantinos, una especie de alianza entre anti-arrianos. En el occidente se consideraba que el viejo Imperium Romanum estaba interrumpido, mas no desaparecido. Su recuerdo encendía la nostalgia, sobre todo de la Iglesia, que esperaba ardientemente su reaparición. En este nombramiento de Clodoveo como cónsul, Gregorio de Tours creyó ver una especie de preludio de dicha restauración por obra de aquel a quien San Remigio había llamado el vencedor de las naciones, y San Avito le llamó el nuevo Constantino. Las insignias de cónsul honorario enviadas por el emperador fueron puestas en la Basílica de San Martín de Tours con gran solemnidad, de modo que la población galo-romana pudo ver en Clodoveo al representante de la romanidad. Nació así la Patria Francorum, una patria mitad germánica, mitad galo-romana, un estado franco y galo, romano y católico, un estado de síntesis y de fusión. De este modo, aquel problema que no habían podido resolver ni los devastadores vándalos, ni los astutos ostrogodos,
A su modo, los francos de Clodoveo lo resolvieron. En el año 511, luego de haber convocado un concilio nacional en Orleans, Clodoveo murió en París. Tenía 45 años. Pasemos ahora a otro ámbito, el ámbito español. Aún hoy, cuando se la recorre a España, no deja de resultar impresionante ver en las ciudades antiguas tantos restos de monumentos, templos, circos y termas romanos. A decir verdad, España se había romanizado totalmente. Asimismo, ya estaban desapareciendo los últimos vestigios de paganismo y casi era un hecho la unidad religiosa bajo el signo del cristianismo. Irrumpió luego el invasor visigodo y se fue adueñando poco a poco de toda la península, imponiendo su dominio tanto sobre los hispanos romanos como sobre los otros invasores fugaces que les habían precedido. Hay que recordar que por el sur de España habían pasado los vándalos camino al África, comportándose con la terribilidad que los caracterizaba. La palabra Andalucía viene de Vandalucía. Tras la conquista, los reyes visigodos se desposaron con España, como luego diría Isidoro de Sevilla. Manteniendo las antiguas circunscripciones romanas, trajeron consigo su cultura, sus cantos épicos, según vemos por las antiguas crónicas españolas, preludio de los futuros cantares de gesta al estilo del Mío Cid. No en vano Pelayo sería de origen visigótico. El nombre Rodrigo proviene de Roderico. Rodrigo en España, Rurik en la antigua Rusia. El elemento germano fue, en verdad, una simiente de naciones. En España, dicho elemento echó raíces. Los visigodos eran arrianos, como hemos dicho ya, con un fanatismo que los distanciaba no pocos de sus primos, los ostrogodos de Teodorico, un fanatismo que llegó a asemejarse al de los vándalos de África. La conversión de España al catolicismo se realizó en el marco de una especie de guerra religiosa, donde se vio a un rey que combatió a su propio hijo hasta hacerlo ejecutar. Vamos a historiar sucintamente los acontecimientos. Tras una larga época de conflictos y de disturbios, subió al poder Leovigildo, con sede en Toledo, en quien revivía la energía de los antiguos germanos, si bien gustaba vestir a la bizantina y acuñar como el Basileus monedas de oro. En materia religiosa era un arriano convencido. En el año 580 se dirigió a los súbditos católicos, invitándolos a entrar en la comunión arriana. Entonces un ilustre monje, San Leandro, futuro arzobispo de Sevilla, le salió al paso, lo que sulfuró al rey, iniciándose un período de persecuciones. Aquí también aparecería un nuevo Clodoveo. Fue un hijo de Leovigildo llamado Hermenegildo, quien, habiéndose casado con una virtuosa mujer, descendiente de Santa Clotilde, la franca Ingunda, influido por ella y por Leandro, comenzó a tomar distancia de esta semilla del diablo que es el arrianismo. Su padre, incitado por su segunda mujer, Goswinta, una especie de bruja arriana exaltada, le hizo la vida imposible en la corte tanto a Hermenegildo como a su esposa. Entonces se agruparon en torno al príncipe todos los obispos católicos, juntamente con los fieles, cansados ya de la persecución arriana. Leovigildo pensó que lo mejor sería enviarlo a Sevilla, encargándole el gobierno de la Bética, una de las tres partes en que había dividido el reino. La estratagema no resultó, ya que, puesto ahora Hermenegildo
bajo la influencia creciente de Ingunda y de San Leandro, finalmente se convirtió al catolicismo, ganándose las simpatías de la población hispano-romana, que en su inmensa mayoría se conservaba todavía católica. Leovigildo, enfurecido por lo que estaba pasando, trató de destituir a su hijo del gobierno de aquella región. La situación se había tornado en casus belli. Hermenegildo no sabía cómo comportarse, ya que se le hacía cuesta arriba entrar en combate con su padre, pese a la justicia de su causa. Entonces intervino su hermano Recaredo, quien lo invitó a negociar con Leovigildo. Hermenegildo volvió finalmente a Toledo. Su padre, al verlo, le dio un abrazo y le dijo que lo perdonaba. De repente, a una señal del rey, los guardias detuvieron al joven príncipe, le desnudaron y le arrojaron a un calabozo. Poco después era trasladado a Valencia y de allí a Tarragona, donde lo trataron de manera inhumana. Para procurar que se desdijera, pasaron por su celda varios obispos y teólogos arrianos, exhortándose a que se volviese al credo de su padre. Como no se diera, Leovigildo ordenó que lo decapitaran allí mismo. Era la víspera de Pascua del año 585. Pero el sacrificio de San Hermenegildo no fue estéril. Su sangre se convirtió en la semilla del catolicismo en España. Un año más tarde moría Leovigildo en Toledo y le sucedería su hijo Recaredo. Aunque también él era arriano, pronto se inclinó al catolicismo, impresionado quizás por los milagros que se obraban junto a la tumba de su hermano mártir. Lo primero que hizo fue llamar del destierro a los obispos católicos. La mayoría de los obispos arrianos se hicieron católicos y el mismo San Leandro, entonces arzobispo de Sevilla, fue llamado a la corte, donde lo recibieron con las mayores consideraciones. Para conferir todavía mayor solemnidad a su conversión y hacer que se extendiera también a sus súbditos, Recaredo convocó a un concilio, el tercero de Toledo, que se celebró el año 589. En comunión con Leandro quiso dar a este concilio la mayor trascendencia posible. Allí el rey, la reina y una gran multitud de nobles abrazaban solemnemente la fe católica y se proclamó que el catolicismo era la religión oficial del Estado. Fue la conversión oficial del pueblo visigodo. Resulta en verdad emocionante el relato que se ha conservado de estos actos solemnes. Tanto el rey como la reina y los magnates hicieron todos juntos una profesión solemne de fe que un notario leyó en alta voz. Luego de confesar el símbolo de Nicea, terminó el rey firmando su declaración con estas palabras: yo, Recaredo, rey, reteniendo en el corazón y firmando de palabra esta santa y verdadera confesión, que es la sola que profesa la Iglesia Católica por todo el orbe, suscribo con mi mano derecha, protegiéndome Dios. Tras él firmaba la reina, y luego toda la nobleza. Los obispos exultaban: gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que cuida de proveer a la paz y unidad de su Iglesia Santa y Católica. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, que juntó a la unidad de la verdadera fe tan ilustre gente e instituyó una ley y un pastor. ¿Y a quién ha concedido Dios este mérito eterno, sino al verdadero católico rey Recaredo? ¿A quién la eterna corona, sino al verdadero ortodoxo rey Recaredo? ¿A quién la presente gloria y la eterna, sino al verdadero amador de Dios, al rey Recaredo? Él ha conquistado para la Iglesia Católica nuevos pueblos. Él, que ha hecho oficio de apóstol, reciba el premio apostólico. Sea amado de Dios y de los hombres el que tan admirablemente glorificó a Dios en la tierra.
El acto terminó con una alocución del rey donde anunció que desde aquel día tomaba a la iglesia bajo su protección, exhortando a los pastores que mostrasen la debida solicitud por su grey y se preocupasen en su instrucción. Al término del concilio, San Leandro pronunció un discurso del cual afirma Menéndez y Pelayo que es un trozo de elocuencia digno de San Juan Crisóstomo y correspondiente a la magnitud del acontecimiento que allí se estaba celebrando. Decía así: nueva es la conversión de tantas gentes, y si en las demás festividades que la Iglesia celebra nos regocijamos por los bienes adquiridos, aquí por el tesoro inestimable que acabamos de recoger. Nuevos pueblos han nacido de repente para la Iglesia. Los que antes nos atribulaban con su rudeza, ahora nos consuelan con su fe. Gemíamos cuando nos oprimían y afrentaban, pero aquellos gemidos lograron que los que antes eran peso para nuestros hombros se hayan trocado con su conversión en nuestra corona. Alégrate y regocíjate, Iglesia de Dios. Alégrate y levántate formando un solo cuerpo con Cristo. Vístete de fortaleza, llénate de júbilo, porque tus tristezas se han convertido en gozo y en paños de alegría tus hábitos de dolor. He aquí que, olvidada de tu esterilidad y pobreza, en un solo parto engendraste pueblos innumerables para tu Cristo. Tú no predicas sino la unión de las naciones, no aspiras sino a la unidad de los pueblos, y no siembras más que los bienes de la paz y de la caridad. Alégrate pues en el Señor, porque no has sido defraudada en tus deseos, puesto que aquellos que concebiste, después de tanto tiempo de gemidos y oración continua, ahora, pasado el hielo del invierno y la dureza del frío y la austeridad de la nieve, repentinamente los has dado a luz en gozo, como fruto delicioso de los campos, como flores alegres de primavera y risueños sarmientos de vides. La conversión de los visigodos al catolicismo trajo consigo consecuencias trascendentes para España. La fusión de las razas que allí se operó fue sorprendente. La aristocracia hispano-romana, amalgamada ya al pueblo visigodo, suscitó el patriotismo español, como lo trasunta con tanta diafanidad la figura de San Isidoro de Sevilla. Los concilios de Toledo, celebrados con regularidad, no solo fueron asambleas eclesiásticas, sino que tuvieron una estrecha relación con el orden político, llegando a ser la institución fundamental del Estado visigodo, una especie de senado que aseguró la estabilidad de la monarquía, estatuyó el derecho público, determinó la forma en que debía ser elegido el rey, así como el ritual de su consagración y los derechos y deberes de la corona. Del año 633 al 702 se celebrarían no menos de 15 concilios en la ciudad de Toledo. De manera parecida a lo que había sido el rey Clodoveo en el siglo anterior, el rey católico de los visigodos se mostraba como una especie de sucesor del emperador de Occidente, por cierto, de un Occidente que se restringía a España y el sur de Francia. La ciudad de Toledo, a semejanza de Constantinopla, fue no solo capital política, sino también sede eclesiástica, casi metropolitana, donde acudían los obispos cada año en una especie de visita ad limina. Por lo demás, la realeza española quedó mucho más consolidada que la francesa, merovingia, manteniendo con Roma las relaciones más cordiales. Recaredo había comunicado al Papa Gregorio Magno, que era amigo personal de Leandro de Sevilla, su conversión y la de su pueblo al catolicismo. El Magno Papa la celebró con júbilo. Nuevo milagro ha acontecido en nuestros días, decía el Papa.
todo el pueblo de los godos ha pasado de la herejía arriana a la verdad de la fe. España comenzó a cantar la gloria de sus propios arquetipos. Fue sobre todo Prudencio quien celebró con su estro poético a los mártires de Córdoba, Tarragona, Barcelona, Gerona, Zaragoza, Alcalá. La iglesia visigoda conoció así un verdadero resurgir espiritual e intelectual. Desde entonces, España sería uno de los baluartes del catolicismo y sus reyes los campeones de la fe católica a lo largo de muchos siglos. Mientras Francia y España se iban convirtiendo al catolicismo por decisión del emperador Justiniano y de sus sucesores que soñaban con restaurar la unidad del imperio, gran parte de Italia y todo el norte africano pasaron a depender del imperio romano de Bizancio. El arrianismo había muerto en Occidente. Así, desapareció una de las más grandes herejías de la historia que amenazó destruir la sociedad católica en su totalidad. El proceso duró unos 300 años. Al regresar de esta pausa, nos insertaremos a considerar a las Islas Británicas. Vamos ahora a avanzar sobre las Islas Británicas. A buena parte de ellas llegaron las águilas del Imperio Romano y con ellas los misioneros que allí fundaron la iglesia. En el siglo III ya los cristianos eran numerosos. Londres, York y Lincoln fueron las primeras diócesis. En la persecución de Diocleciano sufrieron el martirio San Albano y varios más. En esas tierras la sociedad estaba compuesta por druidas, fílid y bardos. Los druidas constituían la clase sacerdotal. Debajo de ellos estaban los vates o adivinos, a quienes en Irlanda llamaban fílid, y en el grado inferior los bardos, es decir, los poetas. Posiblemente los druidas fueron el comienzo con los jefes de las tribus. Al parecer vivían en comunidad, si bien podían ocuparse de negocios públicos y también llevar armas. En cuanto a los vates, además de ser adivinos, practicaban la magia y presidían los tribunales de justicia. Los bardos eran los cantores sagrados. Julio César nos cuenta que los druidas enseñaban que cuando el hombre moría, su alma pasaba a otros cuerpos, estimando que semejante doctrina, al infundir el menosprecio de la muerte, es el mejor estímulo de la valentía, decía Julio César. Esta reflexión nos indica que los celtas formaban un grupo de guerreros. Su religión era una religión de guerreros, su espiritualidad una espiritualidad de guerreros. Gestar héroes, conquistar un puesto entre los héroes, tal parecía ser la finalidad de la religión enseñada por los druidas, lo cual les suministraba una ponderable razón para vivir y para morir. Irlanda permaneció al margen de la dominación imperial, de modo que la catolización de la isla no fue allí precedida, así como tampoco estorbada, por la romanización, sino que tuvo lugar sin la tutela del poder político. Los primeros cristianos se vieron completamente solos frente a los celtas paganos. Bien escribe de Reinhold que allí no hubo una adopción sino dos, la de Irlanda por el cristianismo y la del cristianismo por el genio celta. Al este, el cristianismo desapareció prácticamente
bajo la avalancha de los conquistadores paganos. En las regiones occidentales, por el contrario, como en la península de Cornualles y en Gales, el cristianismo conoció un auge notable. Es preciso aquí destacar la gran figura de San Patricio, el que mejor encarna el espíritu del catolicismo irlandés y de la nacionalidad irlandesa. Nadie tan irlandés como este bretón, nacido hacia el año 385, que muy posiblemente era de origen romano. Cuando tenía 16 años fue capturado con varios compañeros en las costas de Bretaña, es decir, de Inglaterra, por piratas escoceses, que lo llevaron al norte de Irlanda, donde fue vendido a un jefe de tribu, el cual le confió la custodia de sus rebaños. Se ha dicho que fue este el primer rasgo del milagro irlandés. Los mismos irlandeses fueron a buscar al que sería su apóstol. Al cabo de 6 años, Patricio logró escapar y se dirigió al continente entrando de monje en la abadía benedictina de Lerins. Sin embargo, no podía olvidar a aquellos honrados paganos que había conocido durante el cautiverio. Oigo que me llama de Irlanda la voz de los niñitos que todavía no han nacido, decía San Patricio. Vuelto a su patria, entendió claramente que Dios lo destinaba a la evangelización de aquellas tierras. Un tiempo atrás había sido consagrado obispo en las Galias. Ahora ya en Irlanda, comenzó a recorrer la isla en todas direcciones. Se cuenta que al son de la trompeta reunía mucha gente, obrando numerosas conversiones, no sin suscitar la suspicacia de los bardos y de los druidas. Pero nada lo arredró. Durante 30 años, es decir, hasta que murió, luchó contra los sortilegios de los druidas, al tiempo que discutía de poesía y de música en las escuelas de los bardos. Más aún, logró conquistar a uno de esos bardos que con sus cantos religiosos contribuyó notablemente al progreso del cristianismo en ese pueblo apasionado por la música. Destaquemos que Patricio no repudió la cultura del pueblo so pretexto de ser esta una cultura pagana, ni tocó la organización social y política. Lo que hizo fue bautizar, previa purificación, la cultura y la sociedad ya existentes. Las hizo salir del aislamiento en el cual se marchitaban, poniéndolas en contacto con la civilización romano-cristiana. Se ha dicho que el irlandés, aún antes de su conversión, era ya naturalmente cristiano. El hecho fue que triunfó sin grandes choques, mostrando cómo el cristianismo, que hasta entonces había proliferado en la cultura greco-romana, tenía las virtualidades necesarias para adaptarse a otras formas de cultura y conferirles una nueva vitalidad. Patricio no logró bautizar al rey, llamado Loegario, pero sí a sus 2 hijas. La historia es conmovedora y caracteriza de modo perfecto el genio irlandés. Un día, muy de madrugada, se hallaba Patricio con algunos de sus compañeros junto a un manantial. Vinieron las hijas de Loegario, la blanca Ete y la pelirroja Fedel, a lavarse allí, según la costumbre de las mujeres. Al ver reunidos todos aquellos clérigos con ropajes blancos, quedaron sorprendidas. Creían que eran fantasmas. Dijeron entonces a Patricio: ¿de dónde sois y de dónde venís? Patricio les respondió: más vale creer en Dios que preguntar cuál es nuestra raza. Dijo entonces la mayor de las hijas del rey: ¿quién es Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde reside? ¿Tiene vuestro Dios hijos e hijas? ¿Tiene oro y plata? ¿Vive todavía? ¿Es hermoso? ¿Tuvo muchos educadores para su hijo? ¿Son sus hijas bonitas y caras a los hombres de este mundo? ¿Está en el cielo o en la tierra? ¿Está en el mar, en los ríos, en las montañas? ¿Cómo se le ama? ¿Cómo se le encuentra? ¿Es joven o viejo? Patricio, inspirado por Dios, contestó: nuestro Dios es el Dios de todos los hombres, el Dios del cielo y de la tierra, del mar y de los ríos, del sol y de la luna y de todos los astros, el Dios de las altas montañas y de los valles profundos. Dios
tiene su residencia sobre el cielo, en el cielo y bajo el cielo, sobre la tierra y el mar y todo lo que en ellos se contiene. Lo inspira todo, lo vivifica todo, lo sobrepasa todo, lo sostiene todo. Él es el que enciende la luz del sol y la luz de la noche. Él quien hace manantiales en la tierra árida e islas secas en medio del mar, y quien ha puesto las estrellas para que hagan oficio de grandes luminarias. Tiene un hijo que le es coeterno y en todo parecido a él, y el hijo no es más joven que el padre, y el padre no es más viejo que el hijo, y el Espíritu Santo sopla en su interior, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no están separados uno de otro, y yo quiero uniros con el Rey Celestial, ya que sois hijas de un rey terrestre. Las dos muchachas hablaron como si solamente tuviesen una boca y corazón. Enséñanos cómo se cree en el Rey Celestial, indícanos cómo se le ve cara a cara, y haremos como tú nos digas. A lo que Patricio respondió: ¿creéis que por el bautismo desaparece el pecado de vuestro padre y de vuestra madre? Ellas respondieron: lo creemos. ¿Creéis en el arrepentimiento después del pecado? Creemos en él. ¿Creéis en la vida que seguirá a la muerte y en la resurrección en el día del juicio? Creemos en ellas. Entonces fueron bautizadas. Se les impuso velos blancos sobre sus cabezas. No podréis ver la cara al Cristo, les dijo el santo, si no gustáis de la muerte y no recibís la comunión. Contestaron ellas: danos entonces la comunión para que podamos ver al Hijo, nuestro esposo. Recibieron la Eucaristía de Dios e inmediatamente murieron, y fueron colocadas sobre un lecho cubiertas con sus vestiduras. Sus amigos las lloraban a grandes gritos, y los druidas que las habían educado vinieron a llorar junto a ellas, y Patricio les predicó y ellos creyeron en Dios. Cumplidos que fueron los días de luto, las hijas del rey fueron enterradas cerca del manantial en una fosa redonda como las que hacían los paganos. Esta leyenda nos revela la manera como Patricio y sus compañeros evangelizaban Irlanda, haciendo el credo comprensible a los paganos y preparando a estos para el bautismo, en el mayor respeto posible a sus tradiciones y costumbres. El vigoroso temperamento nacional y el relativo aislamiento en el cual surgió la cristiandad irlandesa explican las características muy particulares que aún hoy distinguen a la iglesia celta del resto del occidente latino. Una impronta propia de la iglesia en Irlanda fue su tendencia al monaquismo, y ello ya desde San Patricio. Pulularon los monasterios en la isla, constituyendo verdaderas ciudades, cuya población alcanzó a veces la cifra de 3.000 monjes. A su cabeza se hallaban a menudo abades obispos. Los primeros conventos, emplazados por lo general en alguna antigua fortaleza de la época pagana, cuyas murallas le servían de clausura, tenían un aspecto bárbaro con estilo céltico. En su interior, donde había cocina, hospedería, comedor y talleres para el trabajo manual, los religiosos vivían cada uno en una celda aparte. Eran monjes rudos que conservaban las costumbres bárbaras celtas y el temperamento siempre ardoroso de los irlandeses. Sin embargo, entendieron que debían dar un lugar especial a la formación intelectual. Por eso, además de dedicar una parte de la jornada a la oración y otra al trabajo manual, consagraban el resto del tiempo al estudio, al punto que se convirtieron en custodios y propagadores de la civilización. En cada monasterio había un scriptorium donde se reunían para leer y escribir. Sus preferencias iban a los autores sagrados, pero también se interesaron en los escritos del ámbito greco-romano. Así aprendieron el griego y procuraron escribir en un correcto y bello latín. Además, eran artistas, calígrafos e iluminadores de manuscritos.
Si Irlanda se convirtió a partir del siglo V en un foco de cultura cristiana, no por ello la Iglesia dejó de interesarse en los elementos de la tradición autóctona. Desde los tiempos de San Patricio, algunos irlandeses se abocaron a transmitir las viejas sagas y las antiguas epopeyas. Se trata, en la historia de los celtas, de un acontecimiento comparable al que constituyó en la de los griegos el poner por escrito los poemas homéricos. Así lo hicieron con las leyendas de los celtas y bretones, especialmente las del ciclo del rey Arturo y del mago Merlín, que estarían en el origen de los libros de caballería y las epopeyas medievales. Sin los monjes, la antigua poesía de Irlanda se habría perdido para la civilización. Irlanda se identificó con el cristianismo hasta tal punto que reemplazó con él a los héroes de su antiguo culto para expresar en la religión cristiana su alma nacional. San Patricio se convirtió en el verdadero héroe nacional de Irlanda. Tan numerosos fueron los santos, sobre todo durante los siglos V y VI, que Irlanda recibió el nombre de la Isla de los Santos. También ellos lo fueron al mejor estilo celta, donde lo heroico se mezclaba con lo maravilloso. La característica más llamativa de estos santos, casi todos monjes, fue su atractivo por la peregrinación. Se dice que los celtas habían tenido desde siempre una índole vagabunda. Por ello, se intensificó cuando se le añadió la pasión del apostolado. Con ese espíritu partieron misioneros en cantidad increíble para Gran Bretaña, Galia y Germania. A veces se arrojaban hasta sin remos al mar, mostrando así su intención de abandonarse completamente a la voluntad de Dios. De todos esos peregrinos apostólicos, el más extraordinario fue San Columbano, quien con 12 compañeros se dirigió a la Galia, que recorrió de oeste a este, sin plan de conjunto, al azar de la providencia, como era su estilo, fundando monasterios a su paso. Sobre su rostro, asegura un biógrafo, resplandecía visiblemente la fuerza de Dios. Este caminante, predicador y taumaturgo, en quien la ascendencia irlandesa había dejado una impronta de poesía y misterio, de amor a la naturaleza y de ensueño, dedicó buena parte de su tiempo a evangelizar a los paganos, sobre todo los alamanes de Alsacia y Suiza actuales. Apenas cabe imaginar el grado que alcanzó en su tiempo el prestigio de este monje, a quien reyes y obispos venían a consultar. Sus métodos no fueron demasiado ecuménicos, que digamos. Al penetrar en los bosques, destrozaba con un hacha los ídolos allí entronizados, con lo que quería poner en evidencia ante los paganos la debilidad, o mejor, la inanidad de los falsos dioses. Ello le acarreó, como era de esperar, graves persecuciones. Luego de increíbles hazañas, atravesó los Alpes, muriendo finalmente el año 612 en el monasterio de Bobbio. En nuestro próximo encuentro, aquí en La Semilla del Diablo, hablaremos de cómo aconteció la conversión de Inglaterra, es decir, la zona oriental de las islas, y cómo tuvo en ello que ver el gran San Gregorio Magno.